están? Bienvenidos a su programa FAI TV. Recuerda que traemos para ti un mensaje de fe, amor, identidad, transformación y vida. Soy la pastora Avi Calleros y como siempre es un gusto estar contigo. Gracias a todos los que nos siguen a través de la señal de Canal 29, Impulso Televisión y de las redes sociales Impulso Televisión y FAI TV. Muchas gracias por estar fiel con nosotros, gracias a todos los que nos siguen cada semana y dejan ahí sus comentarios. Esta tarde nos acompaña el pastor Fernando Garza y nuestro hermano Rigoberto García. Un placer tenernos esta tarde en el programa. Bienvenidos. Gracias, muy amable. ¿Sabes? Estamos muy felices porque hoy tenemos un tema para ti muy hermoso, un mensaje de Dios directo para tu corazón. El tema de esta tarde es las manos de Dios. Pero ¿qué te parece si antes de entrar de lleno al tema hacemos una oración para darle la bienvenida al Espíritu Santo y después el hermano Rigoberto nos estará dirigiendo en unos cantos para que esa presencia de nuestro Dios sea manifestada ahí donde tú estás? Así que cierra tus ojitos y empieza a conectarte con esa atmósfera del cielo, que el reino de Dios sea presente ahí donde tú estás. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias por esta oportunidad que nos das de llegar a los hogares de las personas, Señor. Te pedimos, papá, que seas tú hablando, Señor, a través de nosotros, que tú envíes, Señor, a tus ángeles, a tu Espíritu Santo, ahí donde están esas personas, Señor, para que toque su corazón, Señor, y tú los envuelvas en tus brazos de amor y misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues vamos a entonar unos cantos. Te dejamos con nuestro hermano Rigoberto García. Dios los bendiga esta tarde. Una vez más vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, a darle la honra. Queremos estar siempre en tu presencia, mi Dios. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar, dame de beber de tu manantial, dame de necesito más, dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de de tu manantial, dame de beber, necesito más, dame de beber de tu manantial, dame
necesito más. En Mateo 28, en adelante dice, al final, dice, toda potestad me da, eso les dijo Jesús a sus discípulos. Dice, por tanto, ir y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y aquí estamos, hermanos, somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad, anunciaremos al mundo su amor y verdad. La gloria para nuestro Dios, vean, mis hermanos, a Él sea la honra y la gloria, mis hermanos. Gloria a Dios, es hermoso estar en la presencia Amén, del amén. Señor. Esperamos que tú ya estés sintiendo ese apapacho de nuestro Dios que Él trae para ti en esta tarde. Y pues, pastor, qué gusto tenerlo, como siempre, es un gusto tener varones y Amén. mujeres de Dios, ¿verdad? Y pues Gloria ya a Dios, tenerlos aquí, ¿verdad? Con la trayectoria que tienen y el testimonio, ¿verdad? Que han guardado, pues es un honor de verdad compartir con ustedes en Amén. este programa. ¿Qué le parece, pastor, si entramos al tema de esta tarde? Claro que sí, ¿verdad? Un saludo para todos los que nos están viendo, nos están escuchando de donde estés, sea en casita, donde quiera que te encuentres, en el trabajo, porque hasta en el trabajo están ahí, Hasta en el trabajo se conectan. donde quiera, en la Gloria a calle, en la Dios, plaza, sí, hermano. debajo de un árbol Compártele a ahí. tus compañeros, Sí, ¿verdad? Que ok. nos ayuden a compartir ahí las redes sociales Sí. para llegar a más personas. Más personas. Pues hoy tenemos un tema muy, muy interesante, ¿verdad? Las manos de Dios. Amén. Sabemos que Dios siempre ha usado sus manos, ¿verdad? Sobre todo su voz, ¿verdad?
desde el principio de la creación y sigue trabajando, sigue haciendo cosas maravillosas, ¿verdad? Hoy vamos a tomar en consideración las manos de Dios. Entonces las manos de Dios son como el rostro, ¿verdad? Que manifiestan a la persona. Entonces podemos servir con las manos, podemos servir, ¿verdad? De alguna manera un gesto, ¿verdad? Una mirada, contribuyen a mucho. Mire lo que pasó con Zaqueo, una sola mirada, ¿verdad? Del Señor Jesús traspasó su corazón, se bajó de aquel árbol gozoso, corriendo a su casa para recibir al Señor, ¿verdad? Y recibir al Señor en su casa, pues era un honor muy grande. Sí, Entonces, veamos, ¿verdad? Vamos a mirar o vamos a ver el uso de las manos del Señor, ¿verdad? Siempre para hacer el bien. Pedro en la casa de Cornelio les dijo, ¿verdad? Cómo el Señor había sido ungido con el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿verdad? Hacía bien, sanaba a la gente, liberaba a la gente, ¿verdad? Y siempre el Señor extendiendo su mano. Y cuando tenemos una necesidad, siempre le decimos al Señor, extiende tu mano, échame la mano, ayúdame, sosténme, ¿verdad? No me Levántame. sueltes de tu No mano. me sueltes. No me sueltes de tu mano. Así Así es. Entonces ahí podemos ver, lo tenemos en pantalla, las manos son como el rostro, la manifestación de las personas y puede muchas veces ser tan expresivas como un gesto o una mirada. Es algo grande. Vas triste, una mirada, una sonrisa, cambia, ¿verdad? En ese instante tu entorno, ¿verdad? Entonces, qué importante es, ¿verdad? Estrechar la mano a alguien porque de veras siente uno gozo, alegría de poder contribuir, ¿verdad? Con la necesidad de otra persona. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? El primer punto, manos que sanan. Y ahí podemos ver, ¿verdad? En la pantalla y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí está haciendo ver, ¿verdad? Una mujer dice que estaba encorvada. El Señor estaba ahí en el templo, en el santuario, en la sinagoga de los judíos, estaba enseñando la palabra, pero como a veces nosotros los predicadores de repente damos una mirada a ver quién vemos por ahí y dice que el Señor vio a esta mujer y la llama al frente, ¿verdad? A lo mejor pensaba que, ¿para qué me quedará el Señor? Una mujer así, atribulada, ¿verdad? Muchas veces se burlaba la gente de ella, de que siempre caminaba encorvada, pero el Señor la llama con un propósito. Y dice, ¿verdad? Que cuando está al frente reprende ese espíritu de enfermedad, porque a veces son espíritus de enfermedad. Por eso a veces la gente va con el médico y a veces dice, pues no tienes nada, tienes la presión bien, tienes la glucosa bien, tienes los triglicéridos bien, tienes el colesterol bien y no tienes nada. Estudios y estudios y no le hallan. No le hay. Ajá. Pero a veces son espíritus que están atormentando a la gente, Ok. ¿verdad? Pero también a eso vino el Señor, a traer libertad. Amén. Y el Señor le dice una palabra, mujer, eres libre de tu enfermedad, ¿verdad? Gloria Eres a libre de Dios. tu enfermedad. Y qué importante es esta palabra, pero no quedó una palabra, sino que el Señor se acerca, pone su mano sobre su cabeza y cuando le pone las manos, dice que inmediatamente la mujer se enderezó. ¿Verdad? Qué maravilla, todos empezaron a aplaudir, regocijarse, nunca habían visto cosas semejantes, ¿verdad? Con una palabra la estaba liberando. Ahorita pues a veces tienes que entrar al quirófano, tienen que mocharte tantos órganos, tantas cosas ahí, Santo. modificarte, quitarte, ponerte, ¿verdad? Pero mire, el poder de la palabra del Señor. Ajá. Y también la mirada hacia la persona, su necesidad y también poniendo la mano, ¿verdad? De esta manera ella fue libre y sana. También tenemos otro caso, dice que puso las manos, ¿verdad? Sobre un leproso. Ok. Ese leproso vino a Jesús en su necesidad, en su enfermedad, sabía que él no podía acercarse a la gente, pero sabía, ¿verdad? Del ejército le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero. Y dice, tenemos ahí en pantalla el texto, dice, entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Dice que al instante la lepra se fue de él. Qué poder en la palabra, qué poder en sus manos. Hay una transferencia a veces cuando ponemos las manos, por eso Pablo decía, no siempre las pongas con ligereza, ten cuidado, prepárate bien. ¿Por qué? Porque son espíritus que atormentan a la gente y si no estamos preparados puede hacerse una transferencia de espíritus, ¿verdad? Wow. Entonces, pero cuando estamos, ¿verdad?, en las manos de Dios, que Dios nos ha dado la autoridad, ¿verdad? Porque el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes pongan las manos
pero yo lo sanaré. O sea, Él es el que sana. Ajá. En otras palabras, somos una extensión del reino de Dios sobre la tierra. Y por eso el Señor dice, y sigue trabajando, y a nosotros solamente nos dice, no podemos sanar a los enfermos, sí podemos poner la mano como una extensión del reino de Dios sobre la tierra, y Él es el que se encarga de traer sanidad. Así es. Entonces, este es el primer punto. Vamos a ir a uno siguiente. Manos que dan vida. Ahí tenemos en este segundo punto, manos que dan vida. Y tenemos también en pantalla, tú puedes ver ahí en pantalla el versículo bíblico y dice que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su mano. Bueno, esto se trata de un joven. Era una mujer que era viuda, fíjese, imagínese. El único hijo. Y luego lo lleva a sepultar porque había muerto. Y dice que en el camino esta mujer iba llorando. ¿Y que no va a llorar? Yo acabo de Dolor perder un total. hermano hace unos días, ¿verdad? Se siente, aunque uno no quiera, pero Claro. tiene unos sentimientos. Sí. Esta mujer lloraba inconsolablemente. Jesús iba con sus discípulos, ¿verdad? Escucha el lamento, el lloro de alguien y el Señor se detiene con sus discípulos, ¿verdad? Se detiene y se acerca a la mujer, ¿verdad? Que era viuda, que era inconsolable su dolor. Pero Jesús, que nos consuela nuestras aflicciones, igualmente su Espíritu Santo que ha enviado para consolarnos. Él no está aquí, está sentado a la diestra de Dios el Así es, Padre, amén. pero el Espíritu Santo lo representa. Dice, el Espíritu Santo está con ustedes. Así Por es, eso lo que sientes en tu interior, esa fuerza, es el Espíritu Santo enviado, ¿verdad? En promesa del Padre, cuando Jesús rogó para que fuera enviado. Y dice, ¿verdad? Que entonces dice que mandó parar el ataúd del féretro, donde iba aquel joven ahí, ¿verdad? Que momentos más tarde iba a ser sepultado. Pero vemos aquí claramente que donde está Jesús, ¿qué hay? Vida. Vida. Amén. Una vida Amén, abundante. Así aleluya. es. Jesús se encamina hacia el féretro y dice que toca el féretro, porque donde Dios toca, sea la tierra, sea la persona, sea el lugar, algo tiene que pasar. Así es. Amén. Toca el féretro y le habla a aquel joven. Podemos decir, pero ¿cómo le habla si estaba muerto? No podía escuchar. Pero Jesús tiene la autoridad sobre la Amén. muerte. Así es, aleluya. Toca el féretro y le habla a aquel joven, ¿verdad? Le habla y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Fíjese, le da una orden. Y entonces se reincorporó a la vida el que había muerto y comenzó a hablar y lo entregó a su madre. O sea que donde Dios pone la mano hay bendición. Amén. El Señor dijo que Él es la resurrección y la Y la vida. vida. El que crea en Él, aunque esté muerto, muerto, vivirá. Vivirá. Amén. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Así es. Entonces, ¿quiere comentar algo? Sí, me gusta mucho que en el punto anterior, ¿verdad? Que vemos que Jesús le dice, sí quiero, Sí quiero. ¿verdad? Y a veces es muy común ver a las personas sufriendo y diciendo, no, pues en el tiempo de Dios, o pues si Dios quiere, Sí. ¿verdad? Pero el deseo de Dios es que tú vivas sano y bendecido. El deseo de Dios es que tú recibas esos regalos como la sanidad, ¿no? Que no Así estemos padeciendo como esa mujer encorvada, como ese hombre leproso, o que estemos a lo mejor no hablando de muerte, ¿verdad? No solamente una muerte física, sino que a veces muerte espiritual. pudiéramos decir, ¿no? Que hay una muerte en la economía porque Ok. te esfuerzas y no fluye, o buscas y buscas y buscas y no hay esa vida espiritual. Pero el deseo de Dios Ahí es está. que vivamos bendecidos y que disfrutemos de esas promesas. Así amén. es, qué lindo saber esto, ¿verdad? Entonces vamos a ir a otro punto más para poder terminar bien. Muy bien, continuamos. Vamos a ver el punto número 3. El punto número 3 habla de unas manos que bendicen. Manos que bendicen. Manos que bendicen. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que Dios siempre está para bendecirnos. Así ¿verdad? es. Siempre extendiendo su mano para aquel que le busca.
atendiendo al necesitado, ¿verdad? Por eso Dios, viendo nuestra necesidad, mandó a su Hijo, precisamente para que pudiera de primer mano estar con nosotros. Por eso dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor, o sea, se inclinó, vino hacia nosotros que estábamos en gran necesidad, la humanidad. Entonces tenemos tercer punto, manos que bendicen. Bendice a los niños. Vamos a ver ahí una cita bíblica en Marcos 10, donde nos habla y dice, empezaron a llevar a los niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos le reprendían a quien los llevaba. Cuando Jesús se dio cuenta, dice que se indignó y dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quien son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como niño, de ninguna manera entrará en él. Dice, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. ¿Verdad? Qué importante es. A veces nace un bebé y lo llevan a la iglesia, ¿verdad? Para presentarlo delante de Dios. Los ungimos, ponemos las manos para que ellos sean de bendición. A veces como ministro del Señor llevan niños, ¿verdad? Enfermos. Lo que hace uno, pone su mano, porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? Sobre su cabecita y empieza uno a orar a Dios por su necesidad, cualquier tipo de problema, ¿verdad? Que estén presentando, ¿verdad? Y hemos visto niños liberados, niños sanados, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, ¿verdad? Que las manos deben ser usadas para bendecir, ¿verdad? Para bendecir. Pablo dice que levantemos nuestras manos santas, sin contienda, o sea, no para pelear, sino para extenderlas hacia aquel que las necesita o que necesita ayuda, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que Jesús también tenía cuidado de los niños. La gente pensaba que la palabra solamente para los adultos, ¿verdad? Los retraían, los quitaban. Pensando eso, dijo, no, déjenlos que vengan a mí. Es importante traerlos, ¿verdad? Como padres, educarlos, porque así el Señor nos dice. Y de esta manera que sean de bendición. Ahorita estamos viendo mucho problema de autismo, ¿verdad? Mucho problema. En estos últimos días hemos estado por niños, orando por niños de ese tipo. Entonces, sabemos que hay quienes pueden atenderlos, pero a veces ellos necesitan un milagro. Claro. ¿Verdad? No y hablan. sentir ese abrazo de Dios también. Exactamente. Ellos necesitan un abrazo, ¿verdad? A lo mejor el padre, la madre se desespera con ellos, ¿verdad? Porque a veces son hiperactivos, pero tienen que demostrar amor, tienen que abrazarlos, que el niño se sienta acobijado, ¿verdad? Y eso nos enseña en la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos de protegerlos. ¿Por qué? Porque los niños, ¿verdad? Son los que más sufren. Maltrato, hambres, algunos lo echan a la calle, ¿verdad? Sufren los niños, otros son abusados desde niños, ¿verdad? Tantas cosas que se ven venir. Entonces, el Señor tiene cuidado, dice que los ángeles ven su rostro, ¿verdad? Y desde niños vemos en la Escritura cómo Dios los protegió, cómo protegió al Señor Jesús cuando era un bebé. Así es. ¿Verdad? Cómo lo mueve de un lugar a otro para que, ¿verdad? Cuidarlo de peligro. Vemos en los tiempos de Moisés también, ¿verdad? Cómo dieron una orden contra los niños y Moisés tuvo que ser escondido porque Dios tenía un propósito para él. La bendición para el pueblo de Israel estaba en manos de aquel bebé que necesitaba crecer, porque había un tiempo, había una profecía que Dios iba a sacar a su pueblo y entonces tenía que ser alguien. Y Dios vio que ese niño era la persona indicada. ¿Dice? Entonces, son importantes los niños. Y son una bendición. También tenemos, ¿verdad?, que Dios bendice los alimentos, pero también dice Pablo que debemos de orar por ellos para bendecirlos, para que Dios los multiplique, ¿verdad? Hemos visto muchas maneras como los alimentos decimos, ahora esta semana como que me rindió más, ¿verdad? Pero siempre estamos orando porque ya sabemos cómo está la situación en nuestra ciudad y hemos visto también milagros, ¿verdad? En eso, cuando Dios bendice y le decimos, Señor, bendíceme, no hay comida, ¿verdad? Quiero hacer un breve testimonio de una persona ahí en la congregación, ¿verdad? Su esposo en aquel entonces, pues el sueldo era pues raquítico, ¿verdad? Digamos. Pero ella siempre, ¿verdad? Le apartaba a Dios su parte y se decía, Señor, lo demás tú me lo vas a extender, me vas a
me vas a bendecir, me lo vas a multiplicar. Y así fue. Una ocasión dice que pues no tenía nada en la alacena, no tenía nada en el refrigerador. Y dijo, me voy a poner a limpiarlo ahorita que se puede, porque siempre nomás sacamos y metemos. Raramente limpiamos la estufa, pero el refri, porque siempre lo tenemos lleno de cosas ahí, ¿verdad? De alimentos. Y dijo, ahora que está solo lo voy a limpiar. ¿Y sabe qué dijo? Dios, pero tú me vas a bendecir y me lo vas a llenar. Mire, no pasó una hora cuando le habla a su papá y le dice, mija, ¿estás ahí en casa? Sí. Dijo, arréglate, en una hora paso por ti. La llevaron, fíjese. A que escogiera A que- lo que a le que hiciera gustaba. todo. Así es nuestro Dios. Es un Dios vivo, es un Dios Amén. real que tiene su mano extendida para bendecirte. Escríbenos, coméntanos, ¿cuál es esa necesidad que tú tienes, que necesitas que el Señor extienda su mano y derrame esa bendición para ti? En unos momentos más vamos a estar orando por esas peticiones. Amén. Así es. Y así fue, ¿verdad? Así fue la bendición. Llegó la provisión. Llegó la provisión. Ella nomás le puso lo necesario. Estaba esperando que llegara su papá y su mamá dijo, no, mija, llénelo con copete. Eso. Yo voy a pagar Yo voy por a pagar. usted. ¿Verdad? Amén, Y amén. dice, mi papá era durito, dice, para soltar. Pero mire, a estas personas, hasta esas personas Dios las Dios las usa Así para es. bien. Vamos a ver otro punto más. Ok. Hablábamos del punto de los alimentos, ¿verdad? Ajá. Punto de los alimentos. Entonces, una ocasión, el Señor Jesús dice, ¿verdad? Que era tanta la gente que había. Dice que, bueno, en los evangelios hay varias versiones, ¿verdad? Que hablan sobre lo mismo. Pero dice, ¿verdad? Que les preguntó que de dónde, le dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde obtendremos para darle a alimentar a toda esta gente? ¿Verdad? Felipe no hallaba qué decir, dice, pues hay mucha gente, ¿de dónde? Pero dice que Jesús quería probar su fe nada más porque él sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Y dice que mandó recostar toda la gente que se acomodaran, no en un comedor, no en la cocina, no. Dice sobre la hierba, fíjese, estaban en el campo. En esa ocasión dice que había como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, fíjese. Siempre los hombres, los varones somos poquitos. Somos menos. ¿Cuántos no serían? Unos 30, 40,000 personas ahí en el desierto. Y luego en aquel tiempo que tenían de montones de hijos, De hijos, sí. imagínense. Sí, decía la gente que todavía, pues, la gente que todavía vive, que tiene 10 hijos, 8 hijos, ¿verdad? Ella decía los que Dios me dé. Los Así que es. Dios me dé. Ahorita los que nosotros queramos. Y a veces con uno o dos no hayamos que Ya darles de nomás comer con porque eso, todo el sí. día tienen hambre. Sí, sí. Dice que había un chamaco, le trajeron, ¿verdad? 5 panes y 2 peces. ¿Verdad? Pero dijo uno, ¿pero esto qué es? Para tanta gente. Claro, imagínate. Pero cuando Jesús la toma en sus manos, ¿verdad? Dice que levantó sus ojos al cielo, ¿verdad? Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, dice que bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente, ¿verdad? Entonces, siempre hay que orar por bendición para que Dios alcance y multiplique, ¿verdad? Siempre hemos visto en el transcurso de servir a Dios que muchas veces ha pasado eso. Dios es el que suple. Por eso a sus discípulos cuando le pidió que les enseñara a orar, incluyó esa parte que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? A quien tenemos que pedir es a Él. Él va a suplir nuestras necesidades porque el Salmo 34:10 dice, los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan. Entonces tenemos que buscar a Dios para que Dios nos dé los sagrados alimentos. Así es. Vamos a ver el punto número 4. Amén. Punto número 4. Manos que sirven. Número Manos 4. que sirven. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Enjugar quiere decir limpiar, ¿verdad? Usar la toalla como cuando nos secamos o secar también. Secamos el cuerpo, ¿verdad? Secamos las manos. Entonces vemos, ¿verdad? Que el Señor Jesús ya les había dicho que le quedaba poco tiempo con sus discípulos. Después de que ellos cenaron una suculenta y sabrosa cena, dice que Él se levantó, ¿verdad? Se quitó su manto, se ciñó una toalla, tomó un lavamanos, un lavapiés, ahí dice un lebrillo, ¿verdad?
Había una cosa, ¿verdad? Que se hacía cuando una persona llegaba de visita, ¿verdad? Como algo ya, que se usaba, De ¿verdad? ese- Como Una eh, Como costumbre. una una costumbre, tradición, una Una como una costumbre. costumbre. Llegaba usted a la casa, lo primero que hacía, ¿verdad? Pues iba por el camino, terregoso, los pies sucios y sudorosos, o una manera para que usted descansara, ¿verdad? Lavándole los pies a su huésped, a su invitado o al visitante, le acercaba eso, ¿verdad? Para que y él mismo se encargaba de lavarle, era Wow. era un recibimiento, esa forma. Si no le lavaba los pies, como que dice, No era no eres bienvenido. bienvenido. En eso se notaba, ¿verdad? Ok. Y eso le pasó a Jesús una vez, ¿verdad? Que no fue Que no bienvenido. fue bienvenido, no le lavó los pies. Terrible. Sí, pero fíjese, él puso la muestra, siendo el maestro, Ujú. ¿verdad? Ahí Para estaba. enseñarles a ellos de una forma de servir a ellos mismos, ¿verdad? O a otras personas, ¿verdad? Un servicio a la gente. Entonces, él usó sus manos para lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Y el Señor les pregunta, ¿saben lo que he hecho yo? ¿Verdad? O sea que nadie lo hizo y lo tuvo que hacer el Señor. Porque Él había dicho, yo no vine para que me sirvieran, yo vine Servir. para servir y también para dar mi vida en rescate. Entonces siempre sus manos estaban ocupadas, ¿verdad? Y ellos les enseñó el ejemplo y esto era como una manera de recibir bien, tratar bien a los demás. De esta manera estabas dando a entender, ¿verdad? Que lo recibías de buena manera, que eran bien venidos. Bien recibido. Así es. Entonces, de esta manera les estaba enseñando que si sirvieran unos a los otros, como él lo estaba haciendo y estaba haciendo un ejemplo, ¿verdad? Para ellos. Entonces, a ellos los estaba educando y enseñarlos a servir. Vamos a ver otro ejemplo. Les preparó comida a sus discípulos. Juan 21, dice la escritura ahí. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ujú. Entonces, aquí podemos ver algo muy interesante, ¿verdad? Porque el versículo ahí dice, ¿verdad? Muy claramente, Jesús, ¿verdad? Dice que ya él había resucitado. Los discípulos estaban desanimados porque dijo, ya el Señor se murió, ya se acabó todo, ¿verdad? Pero se les había olvidado la palabra que les dijo, yo voy a dar mi vida, al tercer día voy a Tercer día, resucitar, espérenme en Galilea. Entonces el Señor mandó mensajeros que les dijeran, sobre todo a Pedro, porque estaba desanimado, se había ido a pescar, se había ido otra vez al mismo oficio que tenía antes, y otros dijeron, pues vamos también nosotros contigo, ¿verdad? Pero no habían pescado nada. Ellos andaban allá tratando de pescar algo, ¿verdad? Tanto para cenar ellos como para en la mañana llevar también a su casa, a su familia, el alimento, la provisión. Pero no habían pescado nada. Jesús, ¿verdad? Dice que puso a hacerse una lumbre, ¿verdad? Y en lo que andaban ellos allá estaban las brasas y puso pescado ahí y trajo pan. Y cuando los discípulos se dieron cuenta que era Jesús, Jesús los mandó llamar, dijo, vengan, ¿han pescado algo? Nada. Dijo, vengan, coma. Y después fueron y echaron la red porque Jesús les dijo, vayan, echen la red a la derecha y van a encontrar una multitud de peces, ¿verdad? Pero para tanto el Señor ya les había preparado bien el almuerzo, ¿verdad? Les había preparado el almuerzo. O sea que de principio a fin siempre Dios tuvo atención sobre los discípulos para que no les faltara nada, ¿verdad? Aquí podemos ver las manos, ¿verdad? Del Señor, unas manos que sirven y Dios nos ha dado unas manos para servir a nuestro prójimo. Amén, así es. Así es. O sea que el Señor Jesús nos dio ese ejemplo de amor, ¿no? Con nuestra así es. gente, ¿verdad? Servir a los Ahora demás. sí que como decimos, ay, que te inviten y que ya te tengan las tortillitas, pues de alguna forma fue la costumbre de ese tiempo, Pues, ¿no? Lo sí, que ellos sería lo mismo. acostumbraban, recibirlos Sería. para lavarles los pies, el darles de comer, ¿verdad? El mostrarles El amor. de una forma real, porque a veces mandamos mensajes o sabemos que alguien está atravesando una situación difícil, ay, lo que se te ofrezca, ok. o cosas así, ¿verdad? Pero no lo hacemos de forma real y aquí el Señor Jesús Lo estaba nos haciendo muestra, así. ¿verdad? Que hay que ir más allá de las palabras y Él acciona, ¿verdad? Mostrando ese amor
y esa actitud de servicio. Así Amén, es. así es. Entonces, vemos, ¿verdad? Que hay mucha gente que pues viene de lejos, inclusive de países, ¿verdad? Pasan cerca, se van pidiendo y pues es la oportunidad de servir, de darles Claro. a ellos, ¿verdad? Porque dice el Señor que cuando nosotros lo hacemos a ellos, pues lo A estamos Él se lo haciendo a estamos Él. Para el Señor, Porque así un día es. dirá el Señor en aquel tiempo cuando nos llame a rendir cuentas y decir, ¿verdad? Tú hiciste bien, aquí está tu premio y el que no, bueno, pero el Señor dirá, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer. Oye, Señor, ¿pero cuándo? Ah, cuando se lo dices a uno de ellos, ¿verdad? Me lo Al que no Así te es. pudo pagar el favor, Así es. me lo estabas haciendo a mí. Por eso dice que debemos de hacer las cosas como si fuera para Dios mismo, porque Él trae recompensa, Así es. ¿verdad? Él trae recompensa en todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos. Así es. Entonces, pues vamos a ir al último Siguiente punto, ¿verdad? punto, muy bien. Para ir terminando, concluyendo con Amén, este amén. tema, manos de Dios. Amén. Otra de las cosas, ¿verdad? Tenemos el siguiente punto número 5, manos que salvan. ¿Por qué dice manos que salvan? Aquí en Monclova, ¿verdad? Sucedió un caso hace años de un bombero, ¿verdad? Que hasta dio su vida para rescatar a uno y pereció, ¿verdad? Ahogado. Daniel Ontiveros, ¿verdad? Un bombero de hace años. Entonces, él dio hasta su vida. Lamentablemente falleció, ¿verdad? Pues que las turbulencias de las aguas en aquel entonces, ¿verdad? Había llovido demasiado, pero él tuvo, ¿verdad? El deseo, Valores. porque él tenía esa vocación de salvar a la gente usando sus manos, ¿verdad? Y es un ejemplo para los monclovenses, ¿verdad? Así es. Entonces, una vida altruista, ¿verdad? De salvar a los que se andaban, bueno, en este caso, ¿verdad? Una persona que se estaba ahogando, ¿verdad? Pudo salvar a esa persona, pero perdió la vida. Ahora, el Señor Jesús, vamos a ver ahí en Lucas 24, nos dice la Escritura, dijo, Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿en qué momento Él le mostró las manos y los pies? El Señor ya había dado su vida en rescate, sus manos habían sido lanceradas, ¿verdad? Cuando lo pusieron en la cruz con aquellos clavos. Alguien dijo, ¿verdad? No fueron los clavos, fue el amor de Jesús, ¿verdad? Que tuvo a bien traer salvación, ¿verdad? De nuestros pecados. Entonces, lo habían crucificado, lo habían sepultado, pero Él les dijo, al tercer día yo me voy a levantar, ¿verdad? Porque así estaba escrito en la Escritura, ¿verdad? Que no me dejarás, ¿verdad? Que mi cuerpo se corrompa, ¿verdad? Entonces el Señor, a través de su Espíritu Santo, lo levantó a la vida después de que había muerto. Se cumplieron los 3 días que Él dijo, que estaría en el corazón de la tierra, pero al tercer día resucitaría. Pero las marcas en sus manos quedaron ahí. Y a sus discípulos, ¿verdad? Fueron los primeros que Él se dio a conocer. Porque Tomás decía, no, yo no creo que el Señor haya resucitado. Yo para creer tengo que poner mi dedo sobre sus manos, mire. Imagínate, después de como si no hubiera sido suficiente todo el dolor que nuestro Señor Jesús pasó, como para todavía Otra irle vez, ahí, ¿verdad? ¿no? Sí. Qué difícil. Y todavía fue más allá, dijo, y mi mano meterla en su costado. su Fíjese, costado, quería meterla ahí. No. Pero Jesús dice que les mostró sus manos. Y dijo, vean mis manos, ¿verdad? Ya lo vimos ahí, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpado, o sea, le palparon sus manos para que vieran que no era espíritu, ¿verdad? Que tenía carne y que tenía huesos, ¿verdad? Pero estaba en un cuerpo glorificado. Ese cuerpo había sido sanado de todo, porque Isaías también dice que por su llaga fuimos curados. Él estaba sano, ¿verdad? Por el poder de Dios. Entonces Él les muestra sus manos. Miren lo que yo hice por ustedes, ¿verdad? Estas manos fueron lanceradas, ¿verdad? Perforadas. Estas manos fueron abiertas, ¿verdad? Abarcando, como dicen, el mundo entero, ¿verdad? No importando la condición ni el pecado del ser humano, lo que hayamos cometido, ¿verdad? Cualquier cosa, lo más feo, lo más triste que hayamos hecho, Dios en su amor dice que Dios nos ama, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, aún dice, cometemos pecados, fallas, ¿verdad? Aún todavía, ¿verdad? Batalla uno con esta carne, lo lleva a hacer lo malo,
Pero aún con todo eso Dios nos sigue amando. Amén. Y nos espera, ¿verdad? Que vengamos a sus brazos Así es. para perdonarnos. Amén, sí, Entonces, podemos hablar muchas cosas, ¿verdad? Que el Señor hizo con sus manos, ¿verdad? Nos ha levantado, nos ha sostenido. Yo soy el que te sostengo con mi mano derecha, ¿verdad? Yo soy tu sombra a tu mano derecha. Es el que nos sostiene, nos levanta, nos ayuda, ¿verdad? Y qué hermosas manos. Pero también, si el Señor nos preguntara, ¿y tú qué estás haciendo con tus manos? ¿Estás ayudando? ¿Estás golpeando? ¿Estás robando? ¿Qué estás haciendo con tus manos? Estas manos Dios nos las dio, ¿verdad? Primero para adorarle, levantar nuestras manos, amén, al Señor, adorarle, alabarle porque grande es su nombre, Así es. pero también para servir uno al otro. Servirnos. Tenemos que amar al prójimo, pero no de lejecitos, sino cuando necesite ayuda, hay que extender nuestras manos como Dios lo ha hecho contigo Así y como Dios lo ha hecho conmigo, Amén. ¿verdad? Entonces, todo esto podemos ver como un ejemplo, una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Yo veo, ¿verdad? Sucede alguna tragedia, sucede un terremoto, oiga, cómo la gente va a acudir con sus manos, Ayuda. ¿verdad? Con un martillo, con lo que sea, con lo que tenga ahí en casa, un talache, lo que sea, ¿verdad? Ayuda, ¿verdad? Porque hay algo que le consterna, ¿verdad? Algo, autocompasión para la gente, o compasión por la gente, ¿verdad? Que está en un desastre también cuando hay inundaciones, cuando hay guerras, ¿verdad? Hay refugiados y hay gente altruista que va hasta aquellos lugares a llevar alimentos. Exponiéndose a qué? A que una bala perdida pueda tocarlo, no sé. Claro. Pero ¿sabe qué? Ellos ayudan con sus manos. No todo lo tenemos esa disposición, pero yo creo que si el amor de Dios está en nuestras vidas, podemos Lo hacer. podemos hacer. Amén. En lugar de criticar, tenemos que usar nuestras manos para levantar, para construir, para edificar, ¿verdad? Y ayudar en las necesidades de otros. Amén. Así es. Sí, tenemos que buscar la manera, ¿no? De mostrar verdaderamente ese amor de Dios. Y nos jactamos mucho de decir que como pueblo mexicano nos unimos, que como monclovenses nos unimos, ¿verdad? Pero a veces también nos unimos en la crítica, en la murmuración, ¿verdad? Y luego pues provocamos situaciones contrarias, ¿verdad? A lo que el Señor nos llama. Así que esta tarde, pues yo creo que tenemos una muy buena oportunidad para que cada uno de nosotros extendamos esa mano y seamos, como decía el pastor, una extensión de las manos de Dios, que el Amén. Señor se manifieste De nosotros, a sí. través de ti, ¿verdad? Cuando tú ayudas a otra persona, cuando tú sirves a otra persona. Y sin duda que en Monclova tenemos mucha gente valiosa. Comentaba, ¿verdad? De ese comandante, ¿verdad? Y pues bendecimos a todas esas personas que están en los cuerpos de Amén. rescate, que día a día, ¿verdad? Están ahí cumpliendo esté con ellos turnos, en todo, algunos turnos extras, me consta, porque un tiempo tuve la bendición de ser parte de uno de esos cuerpos emblemáticos de la ciudad, y de veras que hay un corazón dispuesto y un corazón lleno de amor para apoyarte, para servirte. En las congregaciones también hay mucha gente profesional que está dispuesta a ayudarte si tú estás pasando alguna situación difícil, más allá de una palabra. Hay verdaderamente personas que están listas para ayudarte y te pedimos que nos dejaras ahí, ¿verdad? En los comentarios o los mandaras al WhatsApp del programa del canal 866-170-2729. Déjanos ahí, por favor, cuál es tu petición y vamos a estar orando por ella porque creemos en un Dios de milagros. Amén. Creemos en un Dios que es real. Y dicen por ahí, pastor, ay, es que los cristianos son bien aburridos y a veces sí somos bien aburridos, ¿no? O sea, hoy estoy bien aburrido viéndole que un paralítico se levanta, ¿no? Que aquel persona que tenía, que nada más tenía un riñón y luego de repente, ¡pum!, apareció otro con los, ¿cómo se dice? Con el diagnóstico médico, con el estudio. Es bien aburrido, ¿verdad, pastor? Esa vida, aburridísima. Es glorioso todo Es eso. glorioso, Así es, ¿verdad? ¿Nos pueden platicar algo que hayan visto así? De ese poder, esa mano de Dios obrando en milagros en las personas. Sí, hemos visto muchísimos milagros. Nos tocó ver un caso en
en una de las delegaciones de México. México es muy grande, no sé ni dónde está, un cerro enorme. Fuimos a predicar a ese lugar y estaba lloviendo, estaba haciendo frío, aire. Y yo decía, ¿valdrá la pena ir hasta allá arriba? Y miraba hacia abajo y donde se me resbale no Hasta allá quedo llegué. nada, decía yo, pero ¿valdrá la pena? Llegamos, ¿verdad? Y me metí al baño, agarré rollo para como toalla porque iba escurriendo en agua, me senté y con frío, ¿verdad? Porque estaba fresco, haciendo aire. Terminamos, ¿verdad? Terminó la alabanza y nos dieron el lugar para la administración. Oramos por la gente, muchas cosas que Dios hizo, pero lo que más me sorprendió fue una niña de 6 años, ¿verdad? Una mujer llevó sus 3 niñas y oramos por cada una de ellas. Una tenía, le habían salido como unos granitos, como alergia. Ujú. Otra tenía un pie un poquito corto, ¿verdad? No era mucho, era poquito. Pero eso lo vimos, ya es muy común eso ver. Pero cuando me dice, ore por esta niña porque tiene una mano más corta que la otra. Y la niña tenía las manitas atrás como con vergüenza. Ajá. Y le dije, mija, y batallé tantito para que pudiera Por él. enseñarles. Mostrar sus Sí, manitas. porque pues es penoso eso. Entonces la niña tenía aproximadamente unos 6 años. Una Ujú. mano pues normal. Pero la otra mano, de cuenta, como una niña de 3 años. O sea, los brazos cortitos, los dedos Chiquita. cortitos, la manita chiquita, como una niña de 3 años. Una diferencia Muy grande. bastante enorme. Ay, Señor, le dije, ¿cómo oro yo aquí, verdad? Yo me acuerdo que cerré mis ojos y estuve pensando cómo iba a orar por esa niña. O sea, me impresionó Ajá. verla, ¿verdad? Me impresionó verla. Lo único, ¿verdad? Que le dije, Espíritu Santo, dame una palabra. Y en eso vino una palabra. Nunca había orado yo así, ¿verdad? Nunca, porque siempre decimos, Señor, ¿verdad? Padre nuestro En que el está en los nombre. cielos, ¿verdad? Y Ajá. empezamos a decir que en el nombre de Jesús sea manifestado, que haga el milagro. Así más o menos. Eso es lo normal. Pero esa ocasión vino una palabra a mí, ¿verdad? Yo digo que de revelación porque surgió el efecto. Y era palabra que dijo David. Ok. Dice, ¿verdad? Cuando habla en el Salmo 23, dice, ¿verdad? Que por amor de su nombre lo guiará por sendas de justicia. O más bien al revés, me guiarás por senda de De justicia justicia por 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 amor amor amor. de tu de nombre. tu nombre. Y la última frase es por amor de tu nombre, ¿verdad? Si David pide Por eso, amor de tu nombre. se me vino a la mente, fue todo lo que se me vino a la mente en ese momento. Y yo dije, es la oración más corta que he hecho, ¿verdad? Por Le amor de dije, tu Señor, por amor de tu nombre, sánala, Señor. Ya no quedó en mí, ya se lo entregué al Señor. Oiga, no quería ni abrir los ojos. Gloria a Y luego Dios. que voy Amén. abriendo los ojos y la sorpresa que esa mano empezó a crecer, a crecer, a crecer. Guau, Los Amén. qué deditos empezaron a lindo. crecer hasta que las Sí, dos sí, sí. manos estaban igual. Amén. Ese es uno de los milagros Gloria más a grandes Dios. que hemos visto, alguno que otro, ¿verdad? Que Dios ya en punto de muerte los ha sanado, los ha Los levantado. levanta. Amén. Sí, pero de esas veces, ese milagro, ¿verdad? Que pocas veces, ¿verdad? Se mira y podemos Ujú. contar muchos, ¿verdad? En otra ocasión Gloria a hablamos Dios. testimonios. Ujú. Testimonios. Usted, hermano, ¿qué nos puede platicar? Por ejemplo, ¿cómo ve usted la mano de Dios a través de la alabanza? ¿Cómo el Señor toca el corazón de las personas? Mire, yo le digo que yo antes le cantaba al mundo, hermano. Ok. Yo antes le cantaba al mundo. Andábamos en bares, yo trabajé en AMSA. Andábamos en bares, y andábamos, pues, en fiestas, en todo eso, cantando. Yo andaba fuera de la iglesia. Yo era Ujú. cristiano, yo era cristiano desde muy chico, pero me retiré de la iglesia. Después yo, mi hermano pastor, él lo conocí por medio de de una hermana que vamos a la iglesia. Me había dado convulsiones, Ok. epilepsia. Ajá. Tenía ese padecimiento. Y mi hermano me dijo mi hermana, me dijo, ¿quieres que venga el hermano Fernando Garza a orar por ti? Dije, sí, que venga. Fue el hermano, estuvo orando por mí. Otro día íbamos a ir a Monterrey, íbamos a ir a los estudios, a ver Ujú. qué me podían hacer. Porque había estado yo, me había convalecido, no dije eso, estaba en el hospital, ¿cierto? Fuimos a Monterrey. Pero oró mi hermano en la noche, fue en la noche, hermano. Sí, buenas noches. Oró por mí, mi hermano. Me dijo, hermano, no tiene nada, ya ya hablé con Dios, todo va a estar bien, va a ver mañana. Yo le dije, sí, sí creía, sí sentía algo, porque yo quería regresar a la iglesia, tenía ganas Ujú. de regresar al templo, a la iglesia.
Después fuimos allá y allá me cayó el 20 cuando me dijeron, no tiene nada, hermano, no, porque me hicieron cateterismo, me hicieron muchas cosas y todo Y no estaba había bien, nada. todo estaba bien, ya Dios me había sanado. Gloria a Dios. Pues Dios obró en eso, hermano. Después, ya cuando me acerqué yo a Dios, ya me acerqué al templo, yo seguía cantando afuera, cantaba canciones del mundo. Ujú. Y en la iglesia yo me gozaba muy bien los domingos, bien padre. O sea, Dios, gracias a Dios, aquí estábamos, pero en la casa, yo lavando mis carros, yo con canciones del mundo. Llegué a decir, esto no está bien. O sí o no. Dios es celoso, hermano. Comprendí que Dios es celoso. Hasta que yo le prometí a Dios, yo en mí dije, Señor, quítame el deseo de no cantar canciones. Nada más quiero lavarte a ti solamente. Y desde ese momento, créame, que Dios se manifestó mucho. Ujú. Porque he decidido cantarle solamente a Dios. Guau, qué lindo. Cantarle solamente a Dios. Y y yo sé que Dios se mueve. Cuando uno le hace es como ¿cómo se puede decir? No, un compromiso, ¿no? Ujú. Cuando uno hace un compromiso con Dios y lo cumple, Dios se manifiesta. Dios te hace ver que está contigo también. Y Así Dios es. es hermoso para nosotros, hermano. Es hermoso. Y gracias a Dios, Dios ha estado con nosotros. Gracias. Bendito Ahí sea. está, dice la palabra, Bendito sea su ¿verdad? nombre. Que Él habita en medio de la Así alabanza es, de su amén. pueblo. Y a lo mejor tú no sabes que canto, que el Exacto. otro, pero la alabanza, esa gratitud que Así salga de es, tu amén. corazón, el Señor la va a recibir con agrado. Pastor, Mucho. ¿qué le parece si nos ayuda, por favor, a orar por esas personas que nos están escuchando, que a lo mejor no conocen de Dios, pero quieren ahora sí que tomarse de la mano de nuestro Dios poderoso, y pues a todas esas, ¿verdad?, que necesitan un milagro de parte de Dios para que el Señor extienda su mano de favor sobre Amén. ellos? Si queremos orar, ¿verdad?, por esas personas, como aquel paralítico que estaba en el lago de Betesda, que estaba ahí. Dice que muchos había enfermos ahí, cojos, ciegos, y dice que se decía que venía un ángel, removía el agua y el primero que entraba quedaba sano. Pero había uno, ¿verdad? En ese tiempo había una fiesta en los judíos, pero Jesús sabe cuando alguien está en necesidad. Y dice que se desvió, en lugar de la fiesta, vino exclusivamente por él. Para sanarlo. Porque el Señor llegó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y lo primero que dijo es que no tengo quién. ¿Quién me atienda? ¿Quién me ayude? Ajá. Estoy solo. Cada uno tenía familias, pero él estaba solo. Entonces Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, pues no tengo quien me ayude, ¿verdad? Entonces, tal vez tú estés pensando que has estado pasando necesidades, ¿verdad? Tanto económicas, quizá problemas en el hogar, quizá problemas de salud en algún familiar, ¿verdad? Y ya recurriste de un lugar a otro, ya no tienes recursos, no tienes trabajo. Es el momento de acudir al Señor, ¿verdad? Con todo tu corazón, humildemente, dile, Señor, yo quiero que me bendigas hoy, ¿verdad? Que tú extiendas tu mano, como hemos hablado de este tema, que tú extiendas tu mano y me ayudes. Pídele prueba a Dios, pídele una señal al Señor. Amén. Créele a Él, créele a la palabra, lo que Él... Hay tantos testimonios de qué hablar en los evangelios, pero créele a Dios y vamos a hacer esta oración. Bendito buen Padre Celestial, te damos muchas gracias. Señor, nos encontramos aquí contentos, Señor, de haber compartido una palabra, Señor. Como tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y de siempre, hay muchas necesidades, Señor, aquí en nuestra ciudad y los alrededores. Unos no tienen empleo, Señor, pero aún con todo y eso, tú has provisto de una manera sorprendente. Porque tú amas a Monclova, Señor. Estamos orando constantemente, Señor, en las mañanas, por las noches, cuando hay servicio, y hemos estado poniendo en tus manos a nuestra ciudad y a toda su gente. Hay necesidades de todo tipo. El que tenga necesidad de trabajo, Señor, abre puertas de bendición y bendice amén. Con un buen empleo, Señor. Tú tienes poder para hacerlo, Señor. Que no miren nuestros ojos a nuestro alrededor, sino que nuestros ojos puedan mirarte a ti, que de allá puede venir la bendición, Señor, y la provisión. Aquel que esté enfermo con algún padecimiento, cual fuera que sea, Señor, extiende tu mano divina de poder, ayúdalo, sosténlo y sánalo, Señor. Si tiene fe en su corazón, hoy puede ser su día. Hoy puede ser el día de su milagro. Señor, en el nombre de Jesús y el poder de tu sangre,
cubra cada familia, Señor, cada necesitado y cada enfermo. En el nombre de Jesús, la enfermedad se tiene que ir desde ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Amén, Señor. amén. Gloria a Dios. Y por último, te pedimos por todas las familias, los matrimonios, los hijos, Señor, los nietos, nueras, yernos. Toda la familia está en tus manos, Amén. y En el nombre de nuestra Cristo ciudad Jesús. también. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú conoces, Señor, cómo está nuestra ciudad y esa empresa que necesita, Señor, Padre, activarse, Señor. Que la bendición venga, Señor, si no es de adentro, que venga de afuera. En el nombre de Jesús lo estamos creyendo y gracias te damos por ello, Señor. Amén y amén. Amén, Gloria a Dios. amén. Pues felicidades si tú hiciste esa oración. Estamos seguros que el Señor te va a bendecir. Hermano Amén, Rigoberto, ¿por qué no tocamos otros 2 cantos para el Señor? ¿Qué le parece? Un Amén, canto, gloria a por Dios. favor. Dice, bendice alma mía Jehová. Vamos a cantar este hermoso canto. Ajá, amén. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación, en él yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a 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 Jehová. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación, en él yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a 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 Jehová. A él sea la honra y la gloria. Amén, amén. Qué gusto haberte tenido con nosotros esta tarde. Quédate en la señal de Canal 29, Impulso Televisión, y nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga. Dios bendiga.